Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por un día más de estar aquí en su casa, un día más de poder aprender de Él. Esta es una misericordia que cada día disfrutan sus hijos. Hermano, seguimos estudiando la Confesión Bautista de Fe y en esta tarde lo haremos estudiando el párrafo número 6 acerca de la ley de Dios. Estamos en el capítulo 19 y hemos estado viendo cómo la ley moral o la ley natural siguen estando vigentes. Y hemos estado estudiando tres tipos de leyes: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Y hemos visto cómo a lo largo de estos 5 primeros párrafos vimos que la ley natural es la ley que ¿qué? La creación. Que tenemos nosotros. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa ley? Escrita en nuestros corazones. Ahora, también tenemos la ley moral. ¿Y la ley moral cuál es? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos, que es la misma o es diferente a la ley natural. Es la misma, simplemente que está transliterada en piedra. Y esa no solamente se limita, aunque fue dada al pueblo de Israel, no se limita solo al pueblo de Israel. De hecho, la ley tenía ciertas características. Si vamos al párrafo 1, decía que esa ley era de carácter universal. ¿Y eso qué quería decir? Que todo el mundo tenía que obedecerla, no solamente los miembros de cierta iglesia, los miembros de cierta región, de cierto país. Era de obediencia universal. ¿Qué es lo que hace especial la ley de Dios? Y habíamos estudiado que lo que pasa con la ley de Dios es, primeramente, es de Dios, fue Dios mismo escribiendo su ley, sino que también la ley de Dios refleja su carácter. La ley de Dios refleja quién es Dios. Y entonces hay una dualidad de responsabilidades. A través de los 10 mandamientos, el decálogo, como se llama, tenemos la responsabilidad que nosotros tenemos con Dios, y está, que son los primeros 4 mandamientos, y está la responsabilidad que nosotros tenemos con el resto de los mortales. No es solamente con nuestros hermanos, sino a lo largo o civilmente, o sea, con todo el resto de los seres humanos. Vimos que había un problema con, cuando entramos en el segundo párrafo, que después de la caída, ¿acaso afectó la autoridad de la ley moral con la caída? En otras palabras, ¿perdió vigencia la ley moral después que Adán pecó? En ninguna manera. De hecho, lo que hace efectiva la ley es precisamente su autoridad. Dios no ha cambiado la ley. De hecho, por la ley es que nosotros, y esto lo vamos a estar viendo más a fondo en este párrafo, es que tiene una función de mostrarnos quiénes somos nosotros. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que revela la ley? La santidad y la justicia de Dios. ¿Y en nosotros qué revela? Nuestro pecado. Nuestro pecado. Y aquí vamos a estar viendo varios pasajes con respecto a esto. ¿Qué es lo que pasaba con la ley de Dios? Y entonces vimos también el párrafo pasado que había 2 consecuencias graves con respecto a la primera ley, que no solamente se queda en que Dios dijo que no tendrás dioses ajenos delante de él,
pero eso va aún mucho más allá. Y Cristo se lo dice a los apóstoles que la ley, esa primera ley, no solamente se quedaba en no tendrás dioses ajenos delante de él, sino él lo lleva ¿a dónde? Al mismísimo centro del ser humano, al mismísimo corazón, a la raíz de donde debe brotar la verdadera obediencia a la ley. Y Dios decía, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea, cuando nosotros vemos de la manera que Dios explicó la ley, Él no se queda en que, bueno, no voy a tener otros dioses delante, pero bueno, de cierta manera puedo compartir la gloria de Dios de otra manera. No. Y vimos que habían dos problemas con el pueblo de Israel y con nosotros también. Y es que hay dos grandes problemas cuando se adora al Dios equivocado, y la otra era adorar al Dios correcto de manera equivocada. Y habíamos puesto el ejemplo del pueblo de Israel, recién salido de Egipto. Dios llama a Moisés, está 40 días y 40 noches en el monte, el pueblo se desespera, oye Aarón, nos quedamos sin Moisés, no tenemos dioses, haznos un Dios. Y allá fue Aarón, recogió toda la indumentaria, toda la joyería del pueblo, ¿y qué hizo? Un becerro. Y el tema no es que le hizo un becerro, sino que a Aarón le dice, pueblo, este es tu Dios. O sea, vamos más allá y esto es bueno, hermano, que nosotros lo entendamos, porque muchas veces nosotros, teniendo buenas intenciones, estamos ofendiendo a Dios. No es adorar a Dios a mi manera. No, yo creo en Dios a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy en comunión con Dios, yo no leo la Biblia, pero mi corazón está con Dios. No, eso mismo tuvo Israel. Israel tuvo una gran necesidad de adorar a Dios. ¿Y qué se hizo? Un ídolo abominable delante de Dios. Sus sentimientos estaban, vamos a decir que bien, porque ellos tenían la necesidad de adorar a un Dios, pero el tema es que estaban adorando al Dios equivocado. Ahora tenemos un segundo ejemplo y esto también incluye a Aarón y este es con sus hijos. Vienen ellos emocionados, llenos de no sé qué, y resulta ser que ellos inventan un tipo de adoración al Dios correcto, pero de la manera incorrecta. Y allá fueron, ¿y qué ofrecieron delante del Dios correcto? Fuego extraño. Fuego extraño que Dios nunca mandó. Y hermano, si analizamos las dos consecuencias, ¿qué pasó en ambos casos? Dios los destruyó. Toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Esos dos hijos de Aarón adoraron de manera incorrecta y fueron fulminados con fuego al momento. ¿Qué es lo que? No estoy aquí para echarles miedo. Simplemente, hermano, que nosotros debemos estar pendientes a no jugar jueguitos con Dios. Nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios, no para seguir nosotros viviendo la vida pecaminosa que llevábamos, sino para que aún nuestra vida, nuestro cuerpo, sea visible al cambio correspondiente que Dios compró en la cruz de Calvario. Dios no nos ha limpiado con su sangre, no nos ha perdonado nuestro pecado para que nosotros sigamos viviendo deliberadamente conforme a nuestra voluntad. No, aún hasta nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro raciocinio, todo fue transformado conforme a lo que Dios quiere que nosotros le adoremos, le veamos y nos relacionemos con Él. Viendo, hermano, a grande escala, vemos que de todas estas leyes hubieron algunas que ya cesaron. ¿Y esas fueron cuáles? Las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales fueron unas que dice que estuvieron vigentes, lo estudiamos, dice, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Bueno, ese tiempo de reformar es cuando vino Lutero. ¿Cuándo fue ese tiempo? Cuando vino Cristo. Cuando vino Cristo. Entonces, ya esas leyes ceremoniales ya pasaron.
Ahora con Cristo tenemos la misma ley moral, pero en Él es obedecida perfectamente. También otras leyes también que no lo estudiamos a fondo, pero fueron otras que fueron ya que pasaron, que dejaron su vigencia, fueron la ley civil. Y estas precisamente se quedaron cuando el pueblo de Israel fue destruido en parte o sea, el templo fue destruido en el año 70 por manos del Imperio Romano. Ellos dicen que en ese momento dice que se destruyó la nación democrática de Israel y esa nación teocrática, o sea, estaban única y exclusivamente bajo la ley de Dios, pero eso también fue destruido, sobre todo toda esa ceremonia y todas esas leyes civiles que le pertenecían a ese pueblo como tal. Todo eso fue abolido, pero sigue estando la ley moral. Ahora, hermano, hoy estudiaremos el párrafo número 6, y es un párrafo bastante extenso. Y en este estudio acerca de la ley de Dios, vamos a ver hasta el momento que, bueno, hemos visto 3 tipos de ley. La ley moral, esta es la que continúa vigente. La ley natural, que es la transliteración. Y la ley ceremonial, la ley civil, que estas ya fueron abrogadas. Ahora, vamos a estar viendo, hermano, en este párrafo, lo vamos a estar viendo a través de 2 puntos. Vamos a estar viendo primeramente el pacto de obras y como segundo la regla de vida. Dice así los autores de la Confesión de Fe. Aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obra para ser justificado o condenado por esta, aún así la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en el sentido de que como regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber. Vamos a estar viendo primeramente como pacto de obra. Y cuando nosotros hablamos de este pacto de obra, ¿qué quiere decir? ¿En qué consistía este pacto de obra? Y quiero aclarar que mi postura, yo respeto las otras manifestaciones, otras creencias y denominaciones que ven que hubo un pacto de Dios con Adán. Mi percepción mía, la personal mía, yo no lo veo así. Pero como clase, vamos a ver en qué, según los autores de la Confesión de Fe, consistía el pacto de obra. Y este se remonta a el mandamiento que Dios le da a Adán en el huerto de Edén. ¿Cuál es el mandamiento? No comer del árbol. No comer, pero ahí se le incluye una promesa y un castigo. ¿En qué consistía? Sí, que mientras tú te dices, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol que está en el árbol del conocimiento del bien y del mal que está en el centro del huerto, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿En qué consistía entonces el pacto de obra? Que mientras que Adán no comiera del árbol, él iba a tener vida eterna. Una vez que comiera y desobedeciera, entraría la muerte. Bien, entonces, en base a eso, la ley, si vemos entonces, la ley empieza a revelarnos después de la caída una situación, y es que por guardar la ley, nosotros era imposible que fuéramos justificados. No porque la ley sea mala, sino porque los malos somos nosotros. Nosotros con Adán heredamos ¿qué cosa? La desobediencia, junto con la desobediencia que entró. El pecado, y junto con el pecado que entró, la muerte. O sea, eso es algo hereditario 100%. Todavía no hay
de los millones de habitantes que tenemos, vamos a tener un 100% de seguridad de que todos los que nacen van a morir. Esa es la ley del pecado que describe Pablo, que está en sus miembros. Y que lo que él desea hacer no es lo que hace, sino lo que no quiere, eso hace. Pero lo maravilloso es que él en ese momento dice, es que la ley es terrible, la ley esta no sirve. No, ¿qué es lo que dice? ¿La ley es mala? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Sino que yo conocí el pecado porque la ley decía, no codiciarás. Y entonces la ley dice, tomando ocasión del mandamiento, es quien pone en nosotros, debido a nuestros deseos pecaminosos, el deseo de violentar la ley. Y esto es importante, hermano, porque muchas veces vamos a ver que la ley, sí, nos vamos a excusar de que la ley es imposible de cumplir y que por tanto el Señor, bueno, imagínate, no me queda otra que pecar. No. De hecho, el mismo apóstol Pablo decía que pues, sí, abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Y esto es precisamente lo que los autores de la Confesión de Fe están hablando. Y nosotros como creyentes es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos que hacer una distinción entre la justificación y la santificación. La ley no nos justifica, pero a través del cumplimiento de la ley nosotros somos santificados. Bueno, ¿cómo es esto si nosotros no podemos cumplir la ley? Bueno, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, y si algún hermano lo tiene, que lo busque y lo lea, hermano. Gálatas capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice Pablo? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Aquí estamos diciendo, bueno, como la ley es la que me condena, la ley es mala. No, la ley es buena. Simplemente que la ley no nos justifica. La ley lo que nos muestra es nuestra incapacidad, nuestra dependencia de un Salvador, nuestra necesidad imperiosa de alguien que nos libre de este cuerpo de pecado. Decía el escritor puritano del Progreso del Peregrino, John Bunyan, dice, si no haces diferencia entre la justificación operada por Cristo y la santificación operada por el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, no podrás separar las palabras correctamente, sino que por el contrario corromperás la palabra de Dios. ¿Y qué está queriendo decir Juan Bunyan? Precisamente esto, que estaremos hallando culpabilidad en la ley. Estaremos diciendo, no, es que yo soy pecador porque por culpa de la ley. No, no es por culpa de la ley, es por culpa de nuestro propio pecado. La ley sigue siendo vigente, santa, pura, eterna, exacta, como habíamos estudiado en el primer párrafo. Entonces, la justificación no es por la ley, pero la santificación es por la obediencia de la ley operada en nosotros por el Espíritu Santo. Uno nos condena, y no me gustaría decir condenación, sino que nos muestra nuestra incapacidad, pero el otro, o sea, la fe en Cristo, es quien hace de que esa ley sea completamente obedecida y completada en obediencia en nuestros corazones. La ley es cumplida por la fe en Cristo. Es el pacto de gracia. Que es el pacto de gracia. Bien,
La justicia del primer Adán nos condenó, pero la justicia del segundo Adán nos justificó, santificó y consumó la salvación por nosotros. Dice, y Romanos hablaba, dice que por el primer Adán entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Pero por el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Cristo. Somos vivificados. Y estos son los que se conocen como las cabezas federales. ¿Por qué cabezas federales? Recuerden cuando estudiamos el pecado del hombre, vimos cómo Adán era nuestro representante. ¿Y qué significaba con eso? Bueno, y pusimos el ejemplo de un partido de la Copa del Mundo, la final. Y están jugando y en una jugada hacen un penal. ¿Quién va a tirar el penal? ¿Todo el equipo o va un representante por el equipo? Va un representante por el equipo. Si lo anota, todos ganan. Si lo fallan, ¿qué pasa? Todos pierden. Eso fue lo que sucedió con Adán. Cuando una nación entra en guerra, vamos todos a poner ¿cómo se le llama? La declaración de guerra al otro. No, ¿quiénes van? Un representante. El presidente de esa nación es quien entra en pleito con la otra nación y sin embargo, querramos o no querramos, tenemos que ir a la guerra. Eso es lo que sucedió. Con el pecado de Adán, como era nuestro representante, nos imputó ese pecado en nosotros. Y aunque, hermanos, Dios no nos condena por el pecado de Adán, es verdad, nosotros no somos condenados por culpa de Adán. Nosotros somos condenados por nuestros propios pecados. Porque a partir de ahí nosotros pecamos deliberadamente. Nosotros tenemos una naturaleza que responde al pecado, no a la gracia. Responde a la desobediencia, no a la rectitud. Por eso es que nosotros necesitamos imperiosamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿La ley es mala? No, mi hermano. La ley solamente describe la rectitud imparcial, imparcial exactamente, de un Dios santo, 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 que no admite ni la más mínima gota de un negro pecado. Y bueno, quiten la palabra negro porque no quiero que se piense que es algo racista. De ningún tipo de contaminación. Cuando en un lienzo extremadamente blanco aparece una gota de una mancha, eso resaltará por encima de todo, porque es demasiada la blancura. Un Dios santo, 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 no permite ni el más mínimo de los pecados, porque Él no tolera el pecado. Por eso es que, hermano, si tú y yo estamos vivos hoy, es porque Dios puso a su Hijo en medio de Él para cargarle toda la ira que merecía nuestro pecado. Porque si no, esa ira iba a venir sobre cada uno de nosotros. No importa si fue una mentirilla blanca o si tú tuviste que matar a 10 personas. Es pecado. Es pecado. Delante de Dios estábamos condenados. Y eso es lo que dicen los autores de la confesión de fe. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14, ahora ya por medio de la fe, ¿qué encontramos en Romanos 6, versículo 14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ven, mis hermanos, la necesidad que teníamos de un Salvador. Ya nosotros no estamos bajo la ley. La ley que nos hacía, nos condenaba. Por la ley éramos hallados culpables de muerte delante de Dios. Pero ahora estamos bajo la gracia. ¿Y qué dice? Que el pecado ya no qué. Dígamelo, quiero que me lo diga. No se enseñoreará de nosotros.
Exacto, no se enseñorea, no tiene dominio. Y quiero que entiendan esto, hermano. Nosotros bajo la gracia tenemos todo para poder pelear contra el pecado. Nosotros ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Nosotros tenemos esas luces. Ya nosotros en el estado de gracia podemos ver las alarmas de la tentación y podemos huir de la tentación antes que pase a la seducción y la consumación del pecado. Dios juntamente con la tentación, dice, nos dará la salida para que podáis soportar. No nos ha venido a nosotros una tentación que no sea ¿qué? Humana. Dios no nos tienta de una manera celestial. De hecho, Dios no tienta a nadie. Nosotros no somos tentados por seres con algo que está fuera de nuestra naturaleza. No, nuestro pecado es humano. Nuestras tentaciones son humanas, pero aún así Dios nos pone a nosotros, dice, la salida para que podamos soportar. En otras palabras, nosotros pecamos todavía porque nos da la gana de pecar. Es una naturaleza caída, pero en Cristo tenemos esa gracia. Cristo compró, pagó, satisfizo la ira de Dios y nos unió nuevamente con el Padre por ese sacrificio. Y a veces nosotros debemos tener, hermano, debemos meditar antes de andar deliberadamente. Debemos ver el costo, lo que le costó a Dios poder arreglar la situación de muerte que teníamos con nosotros para presentarnos en vida eterna delante del Padre. Nuestros pecados fueron los causantes de traspasar las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados, nuestros pensamientos y nuestras acciones fueron la causa que crucificaron a Cristo en una cruz. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos meditar el costo de romper esa relación con Dios. Y sabemos que no la vamos a romper de todo. Dios no nos va a odiar, pero Dios nos va a disciplinar como hijos. Yo no sé qué padre, para mostrar el amor a su hijo, le pasa por alto todas las cosas que él va a hacer. No, nuestro Dios dice no. Si Dios nos pasa por alto todos nuestros pecados es porque Dios no nos ama. Pero dice que Dios nos disciplina al que ama como hijo. Entonces debemos nosotros tener de esa responsabilidad nuestra que nos compete para hacer la voluntad de Dios, de estar pendiente y crecer en santificación usando los medios de gracia. Dice Romanos capítulo 1, Romanos 8, versículo 1 al 2, que no hay que... No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que no andan según la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El sacrificio de Cristo, hermano, fue lo que hizo que nosotros ocupáramos el lugar santo de Cristo. Cristo ocupó el lugar culpable de nosotros para ponernos Él en la total santidad de su nombre. Dice los autores de la Confesión de Fe, y aquí entramos en lo que llamamos la regla de vida, y esto es lo que va a estar hablando este párrafo. Pero antes quiero decirle lo que dice R.C. Sproul. Dice, no somos salvos por la ley, pero debemos mostrar nuestro amor a Cristo obedeciendo la ley. Y eso
nos lleva en nuestra mente a Juan capítulo 14, versículo 15, donde dice Dios, si me amáis, dime que todos los días tú me amas. ¿Qué dice el texto? Si me amáis, guarda mis mandamientos. En otras palabras, si me amáis, obedece los mandamientos. Bueno, ahora entramos en lo que es la regla de vida, la ley. Esto es una manera ya aplicativa. ¿Qué es lo que hace la ley? Dice, bueno, aunque los verdaderos creyentes no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta, aún así la ley es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en el sentido de que como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y de su deber. ¿Qué es lo primero que hace la ley? ¿Qué es lo que dicen los autores de la confesión de fe? Es de gran utilidad porque como regla de vida nos informa acerca de la voluntad de Dios y de su deber. Segundo, nos revela, dice, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza. Dice, los dirige y los obliga a andar en conformidad con esta. Y esto remóntense al primer párrafo que decía que la ley es de obediencia universal, perpetua, exacta. O sea, no hay margen de error en la obediencia a la ley. Eso fue lo que el mismo Señor, por eso era tan importante que Cristo viniera. No podía venir otro. Tenía que ser uno que era santo, pero que fuera hombre para que pudiera experimentar la muerte. Pero tenía que ser santo para que pudiera obedecer la ley. Por eso Cristo es el mediador, no un mediador. No había más. En el portafolio no había otro, era Él. Él era el que, en Él se resumía los tres oficios de Dios. Profeta, Él era la palabra. Sacerdote, era el encargado de hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. Él se sacrificó Él mismo por los pecados del pueblo. Y rey, Él gobierna sobre todas las naciones. Entonces, viendo eso, vemos como una de las características que trae la ley es que nos revela la voluntad de Dios, el deber nos dirige y nos obliga a andar en conformidad con esta, revelándonos también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, corazón y vida. Y es que, hermanos míos, la ley lo que hace es que nos convence de ese pecado y la ley lo que hace es matar nuestra autojusticia en nosotros. Tumba esa barrera que pensamos tener. Yo soy bueno, yo no he matado a nadie, pero sin embargo, si en algún momento has sentido odio, ya has sido condenado de homicidio. Yo no he cometido adulterio, pero si tú miras para codiciar, ya has adulterado en tu corazón. O sea, no estamos hablando de utilizar nuestro cuerpo como herramienta pecaminosa. ¿Desde dónde nace el pecado? Del corazón. Y es ahí donde Cristo llevó esa regla. No es solamente el hecho físico, cometerlo, utilizar nuestro cuerpo como el instrumento de pecado, sino que ya desde nuestro corazón, con el hecho de estar pensando en cometerlo, ya nos hace culpables. Y eso nos puede remontar, hermano, que hasta dónde Dios fue capaz de obedecer la ley. Aún desde su corazón, en el corazón del Señor Jesucristo siendo hombre, no había sombra de variación ni semejanza de pecado.
era santo, santo, santo. La buena noticia es que esto comenzó en la justificación. Ya nuestros pecados están justificados. Por la imputación de la justicia de Dios estamos siendo santificados. Y la meta de Dios es hacernos como Él, estar en un estado glorificado eternamente. Yo no sé ustedes, mi hermano, pero yo anhelo día tras día el no tener ningún impedimento que me haga arrepentirme delante de Dios, sino simplemente poder disfrutar de Él cara a cara y decirle, Señor, gracias por salvarme. Pero que no haya una sombra de pecado en mí. Aún tristemente nuestra condición es tan deplorable que aún hasta las lágrimas sinceras de arrepentimiento vienen infestadas de pecado. Nosotros muchas veces nos arrepentimos de habernos arrepentido, porque esa es nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos imperiosamente no solo de la ley, no solo del cumplimiento, necesitamos de ese que cumplió la ley por nosotros. Lo necesitamos imperiosamente. Otra característica que trae la ley es que, y esto es importante, hermano, muchas veces hablamos de la ley como que ya pasó porque ya estamos bajo la gracia. No, nosotros no guardamos la ley. No, hermano, no existe un divorcio entre la ley y Cristo. Cristo y la ley no están divorciados. La ley nos lleva a Cristo para justificación, mas Cristo nos lleva a la ley para santificación. Esa justicia perfecta fue imputada en nosotros para que nosotros, delante de Dios, miren nosotros la obediencia total de la ley. Por eso es que necesitamos a Cristo día tras día. La ley dice también que nos restringe de nuestras corrupciones porque prohíbe el pecado, dicen los autores de la Confesión de Fe, revelándonos también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, corazones y vidas, para que al examinarse a sí mismo a la luz de esta, ¿a la luz de qué? A la luz de la ley, puedan llegar a una mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. Y es por eso quiero, hermanos, buscar Romanos capítulo 6, versículos 12. Sí, hermano. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y de hecho ese texto deberíamos leerlo aún desde el versículo 1, porque aquí viene Pablo haciendo como esa comparación. Él se pregunta y él mismo se contesta, como si estuviera escribiendo esta carta a un judío. Simplemente él se está cuestionando y es el mismo texto que hablamos ahorita. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y miren las comparaciones que usa Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya Cristo mató el pecado por nosotros, ¿cómo volveremos nosotros a querer andar en lo que Cristo ya murió por él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Dice el texto. En vida nueva. En vida nueva. Cristo no te puso un parche. Cristo no te puso un remiendo. Cristo nos dio ¿qué? Vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, porque si fuimos plantados junto con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, no mortificado, no dañado, no lastimado. ¿Qué dice? Que el cuerpo de muerte fuera ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que siempre ha exigido la ley por el quebrantamiento de la ley? La muerte. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Dios buscó un sustituto porque alguien tenía que morir por su pecado. Aunque ellos iban a morir más adelante, pero hubo que buscar un sustituto que pagara el precio de su desobediencia instantáneamente. Y esos fueron los animales que Dios usó como pieles para cubrir su vergüenza. Y sigue diciendo, sabiendo, dice, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermano, en la electricidad de Dios no existe el interruptor con un término medio. O estás encendido para Dios o estás apagado para Dios. O eres frío o eres ¿qué? Caliente. El tibio que hace Dios, lo vomitará de su boca. Hermanos, no juegues jueguitos con el santo de Dios. El costo para que hoy tú y yo estemos justificados costó la sangre de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener, hermano. Seamos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros, pero conscientes del costo. Sí, es Dios. Mucha gente a veces, es Dios, Él podía soportar la cruz. Él sabía que iba a resucitar. No, hermano. Él en su cuerpo vivió, experimentó, sufrió el mayor y más cruel castigo corporal que se le podía aguantar a un ser humano. En la naturaleza 100% humana, Cristo experimentó hasta lo sumo el sufrimiento que un cuerpo mortal podría experimentar. No fue jueguito. En su cuerpo tenía que experimentar la ira de un Dios airado con toda una nación, porque en él estaba el pecado de todo su pueblo. Lo que Cristo estaba cargando era literalmente asqueroso. Y así era como lo veía Dios. A tal punto que Cristo sufrió y vivió lo que nunca había experimentado. No solamente dolencia en su cuerpo, sino que por un momento estuvo divorciado de su Padre. Y eso es lo que aparece en los evangelios cuando el Señor dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, la ley, hermano, también es útil para los regenerados, para restringir sus corrupciones, en el sentido de que prohíbe el pecado y sus amenazas. Sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y que aflicciones pueden esperar por estos en la vida. O sea, ¿qué es lo que está queriendo decir? Dios va a disciplinar a sus hijos si nosotros permanecemos en la infracción de la ley, en la infracción de sus mandamientos. Hermano, si tiene algún comentario, pregunta,
Este párrafo es un poquito extenso, me quedan un poco de material, pero si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, seguimos entonces. ¿Qué tiempo nos queda? Estamos las 45. Dice, hermano, la ley también era útil para los regenerados, dice, aunque estén libres, y escuchen los términos que utilizan los autores de la confesión de fe, aunque estén libres de la maldición y del rigor implacable de la ley, las promesas de la ley también muestran a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y que bendiciones pueden esperar por el cumplimiento de la ley. Mi hermano, Dios te compró la salvación, te compró la obediencia y encima de eso te recompensa porque tú andes en obediencia. Hacer negocio con Dios es el negocio que tiene 1000% de ganancia. No damos nada y Dios nos da todo. Pero no me gusta utilizar estos términos porque con todo esto que estamos haciendo, todas las iglesias infestadas con el evangelio de la prosperidad, es a veces hasta, hay que tocar estos temas con pinzas, vaya. Pero es la verdad. Dios bendice y aún bendice materialmente. Sí, Dios lo bendice, pero no es el objetivo de lo material, sino es el resultado de la obediencia aplicada en nosotros para llevarnos a una vida que Él tiene. No es que nosotros vamos a ir porque nos merecemos eso, vamos a ir por la fe en Él. Una fe que Dios puso en nosotros, una fe que nos hizo resucitar, una fe que nos hizo venir de muerte a vida y una vida en abundancia. Dice la ley, dice los autores de la confesión de fe, no solamente Dios bendice, y aunque como si les debiera por la ley, como un pacto de obras, de manera que hacer lo bueno y abstenerse de lo malo, porque la ley anima a hacer lo uno y disuade de lo otro, no es evidencia de que un hombre esté bajo la ley y no bajo la gracia. O sea, que aunque nosotros, Dios nos premie por hacer su voluntad, no quiere decir que estemos nosotros por nuestras fuerzas cumpliendo la ley. No, nosotros estamos cumpliendo esa ley porque estamos bajo la gracia, no bajo esa ley. Y quiero citar, ya vimos Romanos 6 del 12, 13 y 14, y vamos a buscar como último Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 13. No, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Es una práctica que solamente brota de un corazón justificado. Es una práctica de personas que han sido selladas por el Espíritu Santo. No podemos aplicarnos entre nosotros ese amor fraternal si no hemos nacido de nuevo. El ser humano por naturaleza es egoísta. Es prácticamente lo que nos marca sin Cristo. Ahora, las marcas, la segunda regla de oro, ¿cuál era? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Primera de Juan, todo lo que vemos mayormente es que amaos los unos a los otros. O sea, que la práctica visible de la ley en nosotros es cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Si nosotros amamos a Dios, bueno, de esa misma manera dice la palabra de Dios, no es que esperemos el amor de los demás para con nosotros. No, somos nosotros los que debemos dar ese amor a los demás. Por supuesto, si cada uno de nosotros practica ese amor a su prójimo, ¿qué cantidad de amor te va a llegar a ti? Esa es parte de la salud espiritual de una iglesia. No es porque practiquemos la ley, sino porque es evidente las buenas obras, y parte de las buenas obras es
la obediencia de la ley imputada en nosotros por Jesucristo. Bueno, mis hermanos, de esta manera hemos terminado el párrafo número 6. Nos queda el 7, pero va a ser bien cortico. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias, Padre, por enseñarnos, Padre, la vigencia de tu ley, la autoridad de ella, Señor, pero sobre todo por ver qué gran gracia, Señor, tú pusiste dentro de nosotros para poder admirar tu nombre, para poder caminar en la fe. Padre, gracias porque por nuestra fuerza era imposible poder cumplir la ley, pero la ley refleja tu carácter, Señor. Por eso es que la ley es buena, la ley es perfecta, porque tú eres perfecto, Señor. Y la meta que tú tienes, Padre, es que cada uno de tus elegidos, de tu pueblo, de tus salvados, de tus justificados, alcancen la misma altura de la plenitud de tu Hijo Jesús por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a que en este momento, Padre, nuestros corazones estén preparados, gozosos con la justicia que tú has puesto en nosotros, para así alabarte, glorificar tu nombre, loarte, Señor, como Rey de reyes y Señor de señores que tú te mereces. Todo te lo pido en los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, Señor.